avistamiento en las montañas del Altai mongol no tiene origen conocido. Llega sin previo aviso desde cualquier dirección, cargado de cristales de nieve seca que no caen sino que viajan en horizontal, y hace que la temperatura percibida a cualquier altitud caiga entre 10 y 15 grados por debajo del termómetro. En enero, cuando el frío continental asiático llega a su punto más brutal, los valles del Altai pueden registrar 45 grados bajo cero en la noche. El aliento condensa a 2 metros de la boca antes de que el viento lo disperse. Los ríos se congelan hasta el fondo en los tramos de menor caudal. Los árboles de la línea del bosque, ya escasos a esta altitud, crujen con un sonido que podría confundirse con el de ramas rompiéndose. Y sobre esa roca congelada, a 3000 metros de altitud, donde el viento ha borrado cualquier huella en la nieve en los últimos 20 minutos, algo se mueve despacio, con una economía de movimiento que parece imposible en un animal de su tamaño sobre una pendiente de 40 grados cubierta de hielo. Las patas delanteras buscan cada apoyo antes de transferir el peso. La larga cola, casi tan larga como el cuerpo completo, oscila ligeramente para compensar cada pequeño desequilibrio. Los ojos amarillo-verdosos escanean el valle que hay debajo con una concentración que ningún termómetro puede interrumpir. El leopardo de las nieves lleva horas en movimiento y la presa que sigue está a 400 metros. Mongolia es el país más grande del mundo sin salida al mar y el menos densamente poblado del planeta, con apenas 2 personas por kilómetro cuadrado en un territorio de 1.560.000 kilómetros cuadrados. Esa cifra tiene consecuencias que van mucho más allá de la demografía. En Mongolia, la mayor parte del territorio no tiene ninguna infraestructura permanente. Sin carreteras asfaltadas que lo crucen, sin líneas eléctricas que lo iluminen, sin agricultura que lo transforme. Lo que hay en la mayor parte de ese territorio es lo que había hace 10.000 años: hierba, roca, cielo y viento. El resultado es uno de los últimos ecosistemas continentales a gran escala siguen funcionando con algo parecido a su configuración original en el hemisferio norte. Las estepas de Mongolia albergan todavía una de las últimas grandes migraciones de ungulados del planeta. Las montañas del Altai y del Khangai guardan entre un 20 y un 30% de la población mundial de leopardos de las nieves, el felino de montaña menos conocido y más amenazado de Asia Central. Y en el Gobi, el desierto frío más extenso del mundo, sobreviven animales que llevan tanto tiempo aislados del resto de sus especies que los genetistas los consideran distintos a nivel molecular de Mayar. Cualquier población comparable. En Mongolia, la naturaleza salvaje no es un parque, es el país. Los montes Altar atraviesan el territorio de Mongolia de noroeste a sureste en una cadena de picos que en su punto más alto superan los 4.000 metros. En los flancos de esa cadena, por encima de la línea del bosque y por debajo de los glaciares permanentes, existe una zona de vida que los ecólogos llaman la zona de transición alpina. Ni bosque ni hielo, sino roca, nieve estacional y matorrales de enebro y artemisia que se aferran a las grietas con una obstinación que la biología de las plantas de alta montaña convierte en norma. En ese espacio hostil y vertical, el leopardo de las nieves, Panthera uncia, lleva varios millones de años perfeccionando una solución de caza que ningún otro felino grande del planeta ha desarrollado. Su cuerpo es una respuesta a cada uno de los problemas que plantea cazar en terreno de alta pendiente y baja temperatura. Las patas son cortas en proporción al cuerpo, lo que baja el centro de gravedad y mejora la estabilidad en superficies irregulares. Las patas delanteras son extraordinariamente anchas. La superficie de apoyo de una pata delantera del leopardo de las nieves adulto puede alcanzar los 180 centímetros cuadrados, comparable en área a la de un oso mucho más pesado. Esa anchura funciona como raquetas de nieve, distribuyendo el peso sobre una superficie mayor y permitiendo al animal moverse sobre nieve blanda sin hundirse tanto como haría cualquier carnívoro, de pata más estrecha. La cola merece una descripción aparte. Con entre 80 y 100 centímetros de longitud en los adultos,
La cola del leopardo de las nieves puede ser tan larga como su cuerpo sin contar la cabeza. Está cubierta de una capa de pelo especialmente densa que en invierno le permite usarla como bufanda. Los individuos observados en reposo con frecuencia enrollan la cola alrededor del cuerpo y la apoyan sobre el morro para proteger las zonas más vulnerables al frío. Pero su función principal es dinámica. En carrera por pendientes pronunciadas, la cola actúa como contrapeso activo que el animal ajusta con precisión para mantener el equilibrio en cada paso. En los giros bruscos que caracterizan la persecución de ibices y argalís sobre roca, la cola marca la diferencia entre mantener la trayectoria y caer. Un leopardo de las nieves adulto pesa entre 35 y 55 kilogramos. Sus presas habituales incluyen el argalí, o bisamón, el carnero salvaje más grande del mundo, cuyos machos adultos pueden superar los 150 kilogramos, y el ibice siberiano, capra sibirica, que alcanza los 100 kilogramos en los machos más grandes. En ambos casos, el leopardo caza animales que pueden pesar entre 2 y 4 veces más que él. La técnica que hace eso posible es la emboscada desde posición elevada. El leopardo se posiciona por encima de la trayectoria habitual de la presa, espera en la roca con el cuerpo apretado contra la superficie y ataca hacia abajo en el momento en que la presa pasa por debajo. El ataque hacia abajo sobre una presa más grande que el predador tiene una ventaja biomecánica que compensa parcialmente la diferencia de masa. La gravedad suma al impulso del salto y el leopardo puede usar su propio peso para tumbar a la presa antes de que ésta pueda utilizar su ventaja de tamaño para liberarse. La mordida sobre la nuca o sobre la garganta, que en los felinos más grandes se ejecuta con la fuerza pura de las mandíbulas, en el leopardo de las nieves combina la sujeción con el peso del cuerpo entero del predador sobre el cuello de la presa. El argalí que cae de lado tiene entre 3 y 5 segundos para recuperar la verticalidad antes de que el leopardo consolide la sujeción. Si no consigos, la garganta queda comprimida y el proceso de pérdida de consciencia empieza. La tasa de éxito del leopardo de las nieves en los ataques sobre argalís adultos es de entre el 10 y el 20% en los estudios que han podido registrar intentos de caza desde puestos de observación o mediante cámaras trampa de alta velocidad. Es una tasa baja que refleja la dificultad real de tumbar a un animal que puede cuadruplicar su peso. El leopardo compensa esa baja tasa con paciencia. Puede seguir la misma manada de argalís durante días, esperando la oportunidad en que uno de ellos quede en posición favorable respecto a un punto de emboscada o en que el terreno canalice a la manada por una ruta donde el leopardo puede posicionarse con ventaja. Cuando la caza es exitosa, un argalí adulto puede alimentar al leopardo durante varios días. El animal arrastra la carcasa a un lugar oculto entre las rocas y regresa a ella, durante 2 o 3 días consecutivos, cubriendo los restos con nieve entre las visitas para ralentizar la descomposición y dificultar que otros predadores o carroñeros los localicen por el olfato. Los cuervos, que en el ecosistema del Altai son los carroñeros aéreos más frecuentes, localizan las carcasas desde el aire antes o después. Su capacidad visual para detectar sangre sobre la nieve blanca desde centenares de metros de altitud hace que cualquier caza exitosa en campo abierto acabe siendo conocida por los carroñeros en pocas horas. El leopardo de las nieves es el felino solitario más extremo de Asia. Los estudios de seguimiento con GPS muestran territorios individuales que pueden superar los 1000 kilómetros cuadrados en las zonas de menor densidad de presas, con individuos que recorren entre 20 y 30 kilómetros en una sola noche de movimiento activo. Los territorios de los machos se solapan parcialmente con los de varias hembras, pero los individuos se evitan de manera activa excepto durante el periodo reproductivo, entre enero y marzo, cuando los machos siguen los rastros olfativos de las hembras durante días o semanas. La comunicación entre individuos solitarios que rara vez se encuentran cara a cara depende casi completamente del marcaje territorial. El leopardo deposita orina, heces y marcas de arañazos en puntos específicos del territorio, con una frecuencia que aumenta en los bordes donde los territorios se solapan con los de otros individuos.
Un leopardo que visita un punto de marcaje dejado por otro individuo obtiene información sobre el sexo, el estado reproductivo y posiblemente el estado de salud del depositante a partir de los compuestos químicos presentes en las secreciones. No hay ningún encuentro físico. No hay ninguna vocalización que viaje kilómetros para comunicar presencia. Solo química sobre la roca, que permanece activa durante días o semanas, dependiendo de las condiciones de temperatura y viento. Con entre 4.000 y 6.500 individuos estimados en toda su área de distribución en Asia Central y del Sur, el leopardo de las nieves está catalogado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En Mongolia, las estimaciones más recientes sugieren entre 800 y 1.000 individuos, lo que convertiría al país en el hogar de entre el 15 y el 20% de la población mundial. Esa proporción hace que el estado de la población mongola sea directamente relevante para el estado global de la especie. Las amenazas son las mismas que en el resto del área de distribución: la caza ilegal para el tráfico de pieles y huesos con demanda en mercados. Medicina tradicional, el conflicto con ganaderos que pierden animales domésticos y responden matando al predador, y la disminución de las presas naturales por la competencia con el ganado en los pastizales de altura. En Mongolia, la coexistencia del leopardo con los pastores tiene una historia de tensión que no se resuelve con protección legal, si esa protección no va acompañada de sistemas de compensación que hagan al ganadero algo más que la víctima económica del depredador protegido. A menor altitud, donde las estribaciones del Altai se abren hacia las llanuras, el ecosistema cambia de registro. La roca vertical y la nieve permanente de las cumbres dan paso a las praderas de altura y luego a la estepa propiamente dicha. Una superficie casi plana que se extiende cientos de kilómetros en todas las direcciones, cubierta de gramíneas, bajas y matas arbustos que en verano son de un verde brillante y en invierno se convierten en tallos secos color ocre que el viento dobla y endereza sin parar. La estepa mongola es uno de los últimos grandes ecosistemas de pradera intacta del mundo. En Europa y en América del Norte, las praderas que alguna vez cubrieron millones de kilómetros cuadrados han sido convertidas en su mayor parte en tierra agrícola. En Mongolia, la baja densidad humana y la persistencia de la ganadería nómada, que no ara el suelo ni instala infraestructura permanente, han preservado la estructura ecológica básica de la estepa en una extensión que no tiene equivalente en el hemisferio norte. En esa estepa, el predador del vértice no es un felino solitario, es el lobo. El lobo mongol vive en una de las densidades de manada más altas del continente asiático, en las zonas de estepa con mayor abundancia de ungulados. Una manada típica tiene entre 5 y 12 individuos, organizada en torno a la pareja reproductora dominante y los descendientes de una o dos camadas anteriores. En los años de mayor abundancia de presas, algunas manadas del sur alcanzan los 20 individuos. La caza del lobo mongol en la estepa tiene una mecánica diferente a la de la mayoría de las poblaciones de lobo estudiadas en Europa o en América del Fano Norte, donde la cobertura forestal permite estrategias de emboscada que en la estepa abierta no son posibles. En la pradera sin árboles, donde la visibilidad en días claros puede superar los 20 kilómetros, el acecho de acercamiento que usa leopardos o los leones resulta inviable. La presa detecta al predador antes de que éste esté a distancia de ataque. La solución del lobo a ese problema es la resistencia y la geometría. Una manada que localiza un grupo de gacelas mongolas en campo abierto no intenta acercarse sigilosamente. Se acerca directamente a un ritmo que no es su máxima velocidad, pero que obliga a las gacelas a moverse. A medida que las gacelas aceleran, la manada se distribuye de manera que algunos individuos van directamente detrás del grupo, mientras otros se desplazan lateralmente, cortando las posibles rutas de escape hacia los flancos. El objetivo no es atrapar a la presa en el primer sprint, es canalizar el movimiento del grupo de gacelas hacia una dirección específica donde el terreno ofrece alguna ventaja o simplemente seguir corriendo hasta que alguna de las gacelas muestre señales de ralentización.
La gacela mongola, Procapra guturosa, puede correr a velocidades de entre 60 y 70 km por hora y mantener velocidades de 45 km por hora durante varios kilómetros. Es significativamente más rápida que el lobo en carrera de velocidad, pero la manada de lobos no necesita ser más rápida que la gacela más rápida. Necesita ser más rápida que la gacela más lenta o más resistente que cualquier gacela individual cuando la persecución se prolonga suficientemente. Los lobos que persiguen en formación de abanico generan en las gacelas un comportamiento de huida documentado con detalle. Las gacelas corren en línea recta cuando el predador viene desde atrás, pero giran cuando detectan un individuo en el flanco. Ese giro reduce su velocidad en el cambio de dirección. Los lobos en posición lateral anticipan ese giro porque llevan kilómetros leyendo la dinámica del rebaño, y la anticipación les permite reducir la distancia en cada giro. La geometría de la persecución se va cerrando no porque los lobos corran más rápido, sino porque la forma del ataque obliga a la presa a tomar decisiones en fracciones de segundo que sistemáticamente la acercan al captor. El objetivo habitual en los ataques sobre gacelas mongolas son los individuos que ya llevan señales de fata o de y alguna limitación física. Un animal que tropieza al cambiar de dirección. Una hembra preñada cuyo abdomen reduce su velocidad máxima en los meses previos al parto. Un individuo joven que todavía no ha desarrollado la plena capacidad pulmonar del adulto. La elección no es deliberada en el sentido que ese término tiene en biología evolutiva, pero el resultado funcional es el mismo. Los individuos menos capaces de mantener la velocidad y la agilidad máximas son los que con mayor frecuencia acaban siendo capturados. Una manada de 12 lobos adultos bien alimentados puede recorrer entre 40 y 60 kilómetros en una jornada de movimiento activo. En invierno, cuando la nieve cubre la estepa y las gacelas se han desplazado hacia el sur, las manadas extienden sus desplazamientos hasta donde el rastro de las presas las lleva. Las gacelas mongolas que los lobos persiguen en la estepa son el último gran ungulado migratorio de Asia Central que todavía realiza sus movimientos estacionales con algo parecido a la escala histórica. Entre 700.000 y 1.200.000 individuos se desplazan cada año desde los pastizales del norte hacia el sur durante el otoño y regresan en primavera, siguiendo los ciclos de crecimiento de las gramíneas que constituyen su alimentación. Es una migración que en sus mejores momentos forma columnas visibles desde decenas de kilómetros de distancia, con el horizonte de la estepa oscurecido por el movimiento de decenas de miles de cuerpos en una sola concentración. Esa migración es también uno de los eventos de la naturaleza salvaje más vulnerables del continente. A diferencia de las migraciones africanas que ocurren dentro de parques nacionales con fronteras establecidas, la migración de la gacela mongola cruza sin distinción territorios de Mongolia y de China, líneas de ferrocarril, carreteras pavimentadas, vallas de propiedades ganaderas y zonas de extracción minera. Cada infraestructura que corta la ruta tradicional de migración fragmenta el movimiento del rebaño y reduce el número de individuos que consiguen completar el ciclo estacional. En las décadas de mayor presión económica sobre Mongolia, cuando la minería de carbón y de minerales raros empezó a desarrollarse a gran escala, el número de vallas y de carreteras en la estepa aumentó a una velocidad que los gestores de la vida silvestre no pudieron seguir. Las gacelas, que durante siglos habían cruzado la misma ruta, encontraron obstáculos que no sabían rodear y grupos enteros quedaron bloqueados en zonas sin suficiente alimento durante el invierno. Los episodios de mortalidad masiva de gacelas mongolas por dud se hicieron más frecuentes a medida que las poblaciones quedaron más fragmentadas. El lobo, cuyas poblaciones dependen de las gacelas en invierno, sintió esas variaciones como fluctuaciones interanuales en el éxito de caza. Las manadas que en años buenos capturaban entre 2 y 3 gacelas semanales pasaban a capturas infrecuentes en los años de dud severo. Hay un animal en la estepa mongola que resulta fácil ignorar y difícil de ver, pero cuya adaptación al frío extremo es tan completa que los zoólogos que lo estudian con frecuencia señalan que tiene, en términos de soluciones biológicas al problema del invierno en la pradera abierta,
más en común con los osos polares que con los gatos domésticos a los que se parece en tamaño. El gato de Pallas, Autocolobus manul, pesa entre 2 y 4 kilogramos. Tiene la cara plana de los felinos de Asia Central, con los ojos posicionados más frontalmente que en la mayoría de los gatos pequeños, lo que le da un campo binocular amplio para juzgar distancias en terreno abierto. Sus pupilas son circulares, no elípticas como en la mayoría de los felinos, una característica que comparte con el leopardo de las nieves y que los investigadores asocian con la caza en condiciones de luz uniforme característica de las praderas de alta altitud. Y su pelaje es probablemente el más denso, por unidad de superficie de piel, de cualquier felino vivo. Los pelos del subpelaje invernal del gato de Pallas pueden superar los 6 centímetros de longitud, con una densidad que hace que el animal parezca el doble de grande de lo que es y que le proporciona un aislamiento térmico suficiente para permanecer activo en la nieve a temperaturas de menos 30 grados centígrados. Caza principalmente roedores, sobre todo picas y topillos que viven en madrigueras en la estepa, con una técnica de caza a ras de suelo que aprovecha la baja altura del pelaje de los arbustos de artemisia para mantenerse oculto en un entorno donde la cobertura vegetal raramente supera los 20 centímetros de altura. La persecución activa no es su estrategia principal. El gato de Pallas no tiene la velocidad ni la resistencia necesarias para alcanzar a los roedores que escapan y prefiere la emboscada estática, esperando inmóvil junto a la entrada de una madriguera hasta que el ocupante sale a la superficie. La distribución del gato de Pallas en Mongolia es amplia, pero la densidad es baja y difícil de estimar porque el animal evita cualquier visibilidad. Los estudios con trampas fotográficas sugieren densidades de entre 2 y 5 individuos por 100 kilómetros cuadrados en las mejores zonas. Está catalogado como casi amenazado por la WIN, con las principales presiones siendo la caza histórica por su pelaje y la reducción de sus presas por rodenticidas en las áreas agrícolas periféricas. Al sur de la estepa, el paisaje cambia de manera que resulta difícil de describir sin recurrir a la idea de que el mundo se ha vaciado. La vegetación se hace más escasa. Los colores del suelo pasan del verde al ocre y del ocre al gris. Los horizontes se amplían hasta parecer imposibles. Y el aire tiene una sequedad que lo hace sentir más ligero, como si hubiera menos de él, aunque la altitud sea menor que en las montañas. El Gobi es el quinto desierto más grande del mundo y el mayor de Asia, con aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados divididos entre Mongolia y China. No es un desierto de arena en la mayor parte de su extensión. El 80% del Gobi está cubierto de grava, roca y suelo compactado. El frío en invierno llega a menos 40 grados centígrados en las partes más expuestas. El calor en verano supera los 40 grados en los valles. La amplitud térmica anual del Gobi, la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja registradas en el mismo punto a lo largo del año, puede superar los 80 grados centígrados. Ningún otro desierto del planeta tiene oscilaciones térmicas comparables. En ese entorno de extremos, los animales que sobreviven han llevado la adaptación a condiciones límite más lejos de lo que cualquier ecosistema más benigno habría requerido. El camello bactriano silvestre, Camelus ferus, es una especie diferente del camello bactriano doméstico, aunque sean físicamente similares. Las diferencias genéticas entre los dos son comparables a las que existen entre el lobo y el perro doméstico. Divergieron hace suficientes miles de años para que la selección haya producido diferencias funcionales significativas, y el camello silvestre se ha especializado en condiciones que el doméstico no tolera. Puede beber agua de fuentes tan salinas que ningún otro ungulado conocido puede procesar, una adaptación que le permite acceder a recursos hídricos que sus competidores no pueden explotar. Puede sobrevivir periodos de semanas sin beber en invierno aprovechando la nieve como fuente de agua, algo que los camellos domésticos raramente hacen porque su domesticación los ha privado de esa conducta. Y su distribución en el Gobi lo lleva a zonas donde la vegetación es tan escasa que sus competidores han dejado de ser competidores por simple
imposibilidad de sobrevivir. Con entre 800 y 900 individuos estimados en toda su área de distribución, el camello silvestre bactriano está catalogado como en peligro crítico y es uno de los mamíferos grandes más amenazados del planeta. El aislamiento de las poblaciones del gobi mongol respecto a las del gobi chino, por la fragmentación del hábitat y las actividades mineras, reduce la diversidad genética de cada subpoblación a niveles que los genetistas de conservación consideran preocupantes. En el mismo desierto, en los oasis aislados donde el agua aflora en puntos determinados por la geología del subsuelo, vive el oso del Gobi, conocido en mongol como Mazaalai. Es el único oso que vive en un desierto y uno de los mamíferos más raros del planeta, con una población que en los censos más recientes no supera los 40 individuos. Es una subespecie del oso pardo que, aislada en el Gobi durante al menos millones de años, ha desarrollado adaptaciones morfológicas y conductuales que la distinguen de otras subespecies, de menor tamaño, con un pelaje de color marrón claro que en algunos individuos roza el anaranjado, con garras más largas en proporción al cuerpo que las de los osos pardos de la taiga, y con un comportamiento de actividad mucho más restringido respecto al de sus parientes del norte, calculado para minimizar el gasto energético en un entorno donde los recursos son escasos y dispersos. Los oasis del Gobi, donde el oso del Gobi concentra su actividad, son también puntos donde el camello silvestre bebe y donde los pies de las montañas Altai del Gobi ofrecen algo de vegetación densa. La competencia entre el camello y el oso por los recursos de esos oasis es documentada por las cámaras trampa instaladas en los últimos años. Los dos animales se evitan en el tiempo en la mayoría de los casos, con el oso activo principalmente en las horas más frescas del amanecer y el atardecer y el camello utilizando los oasis en las horas centrales del día. El animal que mejor representa la paradoja de la naturaleza mongola, la combinación de extrema vulnerabilidad y extrema resiliencia, es el caballo de Przewalski, llamado Taki en mongol, que significa literalmente espíritu o sagrado. El Taki es el único équido verdaderamente salvaje que existe en el mundo. No en el sentido de no domesticado. Hay caballos ferales en varios continentes que llevan generaciones viviendo sin contacto humano. El Taki es genéticamente distinto del caballo doméstico. Tiene 66 cromosomas frente a los 64 del caballo domesticado. Una diferencia que hace que los cruces entre las dos formas produzcan descendencia fértil, pero con características que los genetistas consideran indicativas de una separación de al menos 100.000 años. El Taki fue declarado extinto en estado silvestre en 1969. La última observación confirmada de un individuo en libertad fue en el Gobi mongol. En ese momento, la especie completa consistía en un número pequeño de individuos en zoológicos de Europa y América, descendientes de los animales capturados para exhibición a principios del siglo XX. La genética de esa población cautiva era estrecha. La probabilidad de recuperar algo funcionalmente silvestre a partir de ese material parecía remota. A partir de 1992 comenzaron las reintroducciones en Mongolia. Grupos de animales nacidos en cautiverio en distintos países europeos fueron liberados, en el Justai National Park y en otras zonas del país. Los primeros años fueron difíciles. Animales que habían pasado toda su vida en recintos con comida asegurada necesitaban aprender a pastar en el frío mongol, a moverse sobre terreno irregular, a reagruparse ante los depredadores. La mortalidad de los primeros grupos fue alta, especialmente en los primeros inviernos. Hoy, 3 décadas después del inicio de las reintroducciones, la población supera los 400 individuos en libertad. Los animales yacen en generaciones que nunca conocieron el cautiverio. Se han formado grupos con estructuras sociales funcionales, harenes con un semental dominante, grupos de sementales jóvenes, potros que aprenden de sus madres las rutas estacionales del territorio. El lobo mongol considera al Taki una presa legítima. Los ataques de lobos sobre la población reintroducida de Taki han sido documentados desde las primeras temporadas, y la presión de depredación es uno de los factores que los gestores de los programas de reintroducción siguen monitoreando con atención.
En la práctica, los taqui muestran comportamientos antipredador que sus ancestros causativos no tenían oportunidad de usar, pero que parecen emerger sin instrucción explícita cuando el entorno lo requiere. Vigías que alertan al grupo con llamados específicos cuando detectan un lobo a distancia, formación defensiva circular con las yeguas y los potros en el centro y los adultos más grandes en el exterior, y huida coordinada que mantiene al grupo junto en lugar de dispersarse como haría el ganado no doméstico sin entrenamiento de grupo. La relación entre el lobo y el taji en la Mongolia moderna es también la relación entre el ecosistema histórico y el ecosistema que está tratando de recuperarse. El lobo que presiona sobre la población de taqui reintroducida no es un elemento ajeno al sistema, era parte del sistema original antes de que el taqui desapareciera. La presión de depredación que ejerce, aunque sea dolorosa para los gestores que llevan décadas trabajando para recuperar al taji, es también el mecanismo que durante millones de años mantuvo al taqui alerta, rápido y socialmente cohesionado. La saiga tatarica lleva en las estepas de Asia Central desde la última glaciación, cuando compartía las praderas periglaciales de Europa y Asia con mamuts, rinocerontes lanudos y leones de las cavernas. La mayoría de sus compañeros de aquel ecosistema desaparecieron entre 10 y 12.000 años atrás. La saiga sobrevivió. Su apariencia no es la del survivor que cabría esperar de un animal que lleva 10.000 años, superando extinciones masivas. La nariz bulbosa y cartilaginosa que da a la saiga un aspecto que la mayoría de los observadores califican como peculiar, es en realidad una solución de ingeniería biológica de una elegancia considerable. Actúa como filtro y como precalentador del aire que el animal inspira. En las tormentas de polvo de verano en la estepa asiática, el polvo en suspensión puede llegar a concentraciones que dañarían las vías respiratorias de un animal con nariz convencional. La estructura interna de la nariz de la saiga, con sus turbinales muy desarrollados y su superficie mucosa extensa, filtra ese polvo antes de que llegue a los pulmones. En invierno, el mismo sistema calienta el aire frío antes de que alcance la tráquea, reduciendo el costo calórico de la respiración en temperaturas de -30. Puede correr a 80 km por hora, lo que la convierte en uno de los ungulados más rápidos de Asia Central, con una resistencia en carrera que los lobos eran tan poco rentable de perseguir directamente que prefieren canalizar el movimiento del rebaño hacia individuos rezagados en lugar de intentar la persecución directa de un adulto en plena capacidad. La historia reciente de la saiga es una de las más dramáticas de los grandes ungulados del hemisferio norte. En la década de 1990, la caída de la Unión Soviética y la desaparición de las estructuras de gestión de la caza que habían regulado la presión sobre la especie durante décadas desencadenó ola de Kashiadamo Kasamota, principalmente por la demanda de cuernos de los machos en mercados de medicina tradicional. En menos de 10 años, la población global de saiga cayó de más de 1 millón de individuos a menos de 50.000, un declive del 95% en una sola década. Las poblaciones mongolas de saiga cayeron hasta el punto en que los censos de los años 2 registraban menos de 10.000 individuos en todo el país. Los programas de protección han permitido una recuperación parcial, con estimaciones actuales de entre 20 y 40.000 individuos. Pero la especie sigue en estado de vulnerabilidad y los episodios de mortalidad masiva por enfermedades infecciosas, que pueden matar decenas de miles de individuos en pocos días, son una amenaza de la que la recuperación demográfica no protege. Mongolia alberga una de las tradiciones de cetrería más antiguas y más intactas del mundo. Los cazadores kazajos del oeste del país utilizan águilas reales Aquila chrysaetos para cazar zorros árticos, liebres y en ocasiones pequeñas gacelas en los meses de invierno. La tradición tiene al menos 4.000 años de historia documentada y produce una relación entre el humano y el ave que los etólogos que la han estudiado describen como sin equivalente en ninguna otra práctica de cetrería conocida. El águila real es el ave de presa más extendida del mundo y una de las mayores, con una envergadura que en las hembras mayor tamaño puede alcanzar los 2,40 m y un peso de entre 4 y 6 kilogramos.
Tiene una resolución 2 a 3 veces superior a la del ojo humano y una capacidad de detección de movimiento en campo amplio que le permite ver un conejo a 2 kilómetros de distancia en condiciones de luz normal. Sus garras, con un preciso que puede superar los 400 kilogramos por centímetro cuadrado en los individuos de mayor tamaño, son suficientes para fracturar los huesos de cualquier presa dentro de su rango de tamaño habitual. Fuera de la relación con el cazador humano, el águila real forma parte del mismo sistema de depredación que los lobos y el leopardo. Presiona sobre las poblaciones de roedores, que a su vez presionan sobre la vegetación, y actúa como carroñero secundario, que aprovecha los restos de las cacerías de los mamíferos predadores. Su posición en la dieta trófica es la de un generalista de alto rendimiento que puede explotar recursos que ningún otro predador del sistema puede alcanzar, especialmente en terreno vertical, donde ni el lobo ni el leopardo tienen ventaja sobre el vuelo. Mongolia ha vivido en las últimas décadas una presión de modernización cuya rapidez no tiene equivalente histórico en la región. El descubrimiento de reservas de carbón, cobre, oro y tierras raras en el subsuelo del Gobi y de las estepas del sur ha convertido al país en uno de los objetivos de inversión minera más activos de Asia. Las infraestructuras necesarias para extraer y transportar esos minerales, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de procesamiento, han crecido en áreas que hasta hace 2 décadas eran parte del territorio de migración ininterrumpido, de la gacela mongola y del hábitat de conexión entre las poblaciones de leopardo del Altai y las de los sistemas montañosos del sur. La ganadería nómada, que durante milenios mantuvo una presión sobre los pastizales distribuida y estacional que el ecosistema podía absorber, ha experimentado un crecimiento en el número de animales por unidad de superficie que los suelos de la estepa no siempre asumen. El aumento de cabezas de ganado en las últimas décadas, impulsado por el mayor acceso a mercados y la monetización de la economía nómada, ha producido en algunos distritos una sobrecarga de los pastizales de altura donde el leopardo de las nieves y el argalí comparten el territorio con los rebaños. El cambio climático añade una capa de presión que se superpone a todas las demás. Mongolia es uno de los países del mundo donde el calentamiento global avanza a una velocidad mayor que la media planetaria. La temperatura media anual ha subido más de 2 grados centígrados en los últimos 40 años. Los glaciares del Altai están retrocediendo a una velocidad documentada que afecta al caudal de los ríos estacionales de los que depende el ganado, la vida silvestre en los valles. Los patrones de precipitación se han hecho más erráticos, con episodios de duz más frecuentes e intensos que en el registro histórico. La frecuencia de los episodios de duz, esos inviernos extremos donde la combinación de nevada intensa y formación de hielo sobre la hierba impide a los ungulados acceder al pasto, ha aumentado de manera estadísticamente significativa desde los años 90. Los duz matan ganado en decenas de miles de cabezas en los años más severos, empobrecen a los pastores nómadas y generan presión sobre las presas silvestres que ya están bajo estrés por otras causas. Para el leopardo de las nieves, cuyas presas naturales compiten con el ganado por los mismos pastizales de altura, un duz severo puede significar un invierno entero de caza fallida seguido de depredación sobre el ganado superviviente, que a su vez alimenta el ciclo de conflicto con los ganaderos. El amanecer en el Altai mongol en invierno llega tarde y se va pronto. 3 o 4 horas de luz útil, con el sol bajo sobre el horizonte sur durante todo ese tiempo, proyectando sombras largas sobre la nieve y un color anaranjado que hace que las rocas parezcan más cercanas de lo que están. En ese amanecer breve, el leopardo de las nieves que llevaba horas siguiendo al rebaño de argalís, desde las cumbres desciende hacia la cresta, donde la manada pasa, entrar en el valle de alimentación, se aplana sobre la roca, regula su respiración. La nieve sobre su pelaje moteado lo hace indistinguible de la superficie a menos de 20 metros y espera. En la estepa, 100 kilómetros al este, la manada de lobos que se despertó antes del amanecer ha localizado el rastro de las gacelas que pasaron durante la noche y se está poniendo en buen giro, movimiento, en formación de abanico, con la precisión que viene de cientos de cacerías anteriores en el mismo territorio.
En el Gobi, a 400 kilómetros al sur, el oso, que queda en el oasis, ha terminado su actividad matutina y regresa a su den antes de que el calor del día haga inútil cualquier movimiento. En un punto del mismo desierto, el camello silvestre que lleva 2 semanas sin beber se aproxima al pozo artesiano, con la cautela de un animal que sabe exactamente lo que hay que perder en esa aproximación si algo sale mal. Mongolia lleva décadas siendo el lugar donde los investigadores de vida silvestre van a estudiar cómo debería funcionar un ecosistema de estepa y montaña sin la fragmentación que ha destruido sus equivalentes en el resto del continente. Es también el lugar donde estudian lo que ese ecosistema pierde cuando la presión acumulada desde múltiples direcciones empieza a superar su capacidad de absorción. El leopardo de las nieves que espera sobre la cresta no sabe cuántos de su especie quedan. No tiene ninguna manera de saber si el argalí que se acerca es de una manada cuya población lleva años en declive o de una manada en equilibrio, estable. Solo sabe que lleva horas sin comer, que el frío esta mañana es intenso incluso para él, y que la distancia entre su posición y el paso del argalí se reduce a medida que la manada avanza. Lo que ocurra en los próximos 5 minutos sobre esa croca nevada no cambiará el estado global de la especie, pero es la escena que se ha repetido en esas montañas desde antes de que existieran los primeros nómadas mongoles, desde antes de que hubiera palabras humanas para nombrar al animal que espera o a la presa que se acerca. Algunos de los ciclos más importantes del mundo no tienen testigos humanos, solo tienen resultado. Y esos resultados llevan millones de años siendo la razón de que este lugar siga pareciendo lo que es.